la séptima generación. Yo hice mis estudios en 2 etapas, 71, 73, me distancié, salí de la carrera por cuestiones personales, 4 años, 73, 77, 77, 79. El 80 presento la tesis y ahí termino. Y regreso en el 82 a dar clases. Bueno, en la primera etapa, 71-73, cabe mencionar que cuando entramos en esa generación y hacia arriba tampoco, no había mujeres en la carrera de física. En matemáticas sí habíamos algunas. En mi generación, cuando entré en el 71, éramos como 4 o 5 mujeres, pero en física no había nadie inscrito. Había un solo estudiante, nada más, hombre, que era el maestro Arturo Ortiz. Él entró a esa generación y solito terminó la carrera. A él solo le daban las clases ya específicamente de física. Ya estando aquí en matemáticas, yo posteriormente en la segunda etapa, yo entré a matemáticas, yo no entré a física. En la segunda etapa, cuando regresé, ahorita les voy a platicar cuál fue el motivo por el que decidí cambiarme a física. Pero en la primera etapa, yo creo que es muy importante destacar que las 2 carreras estaban muy integradas, física y matemática. Físicamente, y también compartíamos las materias, ¿no? Las materias las compartíamos, excepto la física, que no era obligatoria para los matemáticos, pero yo como ya traía ciertas bases, pues yo dije, pues voy a llevar de optativa las físicas. Posteriormente me sirvió eso, pues cuando me cambié a física, pues ya llevaba esas materias. Pero en esta primera etapa era muy importante, era el convivir con tanto físico como con los estudiantes de física y matemáticas. Y una persona, así como dicen los maestros aquí que me antecedieron, hubo muchos esfuerzos, mucha participación de las primeras personas con las que se pudo iniciar la carrera de la escuela la parte de física y matemáticas. Un papel muy importante lo jugó el maestro Enrique Valleflores, matemático, pero que influyó sobre las 2 carreras porque era la persona fundadora del área de matemáticas. Y pues nosotros y ustedes también, ¿no? Llevan una buena cantidad de materias de matemáticas. Este maestro se distinguía, era un excelente maestro, era de talla internacional, nacional, pero él decidió quedarse a dar clases aquí, ¿no? Y apoyaba mucho a la carrera, apoyaba mucho a los estudiantes, era un excelente maestro. Y yo estaba en la parte de matemáticas y pues llevaba las materias de optativa, ¿no? Como en física. Recuerdo al maestro Ricardo Rodríguez, maestro Luis Peña, Luis Peña era. Gonzalo de la Peña, él. Pero en matemáticas, pues era de mucha influencia el maestro Enrique Valleflores, hacia los alumnos y hacia el resto de los alumnos, los maestros que habían sido alumnos de él. Entonces, él le interesaba mucho promover tanto las matemáticas como la física. Y entonces animaba mucho a los estudiantes a que empezáramos a dar clases, y además porque así lo pedía el mercado, vamos a decir así. La escuela preparatoria iba creciendo, las carreras de física y de ingeniería civil, ingeniería química, que eran las únicas ingenierías, y la industrial, pero todavía no era industrial, era ingeniero químico industrial administrador, así era la carrera que existía. No había más ingenierías, pero iban creciendo, ¿no? Entonces él motivaba a que se empezara a dar clases desde siendo estudiantes, y el maestro Valleflores cometió una atrocidad conmigo, porque no sé si recuerda el maestro Arnulfo, yo estando en el 3er semestre de matemáticas, y el maestro Luque nos propuso que diéramos una materia, porque antes, no sé ahorita cómo está el plan de estudios, pero antes se llevaba álgebra y problemas de álgebra, la teoría de álgebra más 2 horas de problemas de álgebra a la semana, se daba cálculo y problemas de cálculo. Entonces a mí me dijo, tú vas a dar problemas de álgebra lineal. Yo estando en el 3er semestre, a los de primer semestre, con una generación como la de Arnulfo, no sé si recuerdas, una generación muy numerosa, muy buena, y que incluso algunos de ellos eran de mi misma generación. Por cuestiones circunstanciales yo me adelanté un año. Pero era terrible, ¿no?, enfrentarme a ese grupo, pero yo no sé qué tan ridículo hice ahí, pero lo saqué adelante, ¿no? Entonces, era bastante duro, pero muy aleccionador. Entonces, así como a mí, algunos más, los apoyaba a que empezáramos a dar clases desde la vida de estudiante, ¿no?
Otra cosa muy característica del maestro y en sus materias era que él, cuando nos quería pasar, nos ponía 100, cuando nos quería y luego en la secundaria había los talleres, entonces era muy diferenciado el género. Para las mujeres estaba el taller de cocina o el taller de costura, y para los hombres era mecánica o era electricidad. Entonces ya ahí empezaba uno en esos talleres pues a adquirir ciertos conocimientos. En el caso de los hombres, pues estar más cerca de las herramientas y quizá de los ciertos funcionamientos de algunos aparatos, y a lo mejor alguna que otra ecuación ya la empezaban a ver relacionada con los aparatos. De tal manera que eso pues les daba cierta seguridad en cómo podían funcionar las cosas. Entonces cuando yo entré aquí, yo me sentía insegura. Si bien es cierto, participé en los dos concursos y no me fue tan mal en física, yo dije, no, yo me siento más segura en matemáticas, y decidí entrar a matemáticas, pero era por eso. Yo creo que, no sé, Laura, qué fue lo que la animó a ella, pero ya viendo a distancia, digo, porque no era fácil, yo creo que la mayoría sentíamos que era más asimilable, más cercana a las matemáticas que la física, porque era, como no teníamos el acercamiento con un aparato, con un experimento, era estar pensando las cosas, no estar imaginándose los problemas. Pues yo pienso que esa fue la razón por la que la mayoría en aquellos momentos nos identificamos más con las matemáticas. Hoy ha cambiado, ¿no? Ahorita ya, además de que la escuela no se conocía, hoy se conoce bastante. Otra cosa que ayudó mucho a que ingresaran tanto a física como a matemáticas fueron por un lado los concursos, pero después se agregaron las exposiciones. Había exposiciones de experimentos, entonces todavía siguen viniendo niños, veían los experimentos. Fue un acercamiento hacia allá más a cosas concretas sobre la carrera de física. Ya para terminar, esos fueron mis 2 primeros años. Bueno, antes de pasar, algo que yo creo que lo recuerdan, sobre todo el maestro Marcelino, había en aquella época mucha integración, no solo estaban las 3 carreras, física, matemáticas y letras, pero existían los viernes sociales. En los viernes sociales, en las tardes, allí en ese edificio se prestaba pues para reuniones así tipo bohemio, en las que no solo se discutía cosas de matemáticas, de física, de frontera, pero también se platicaba de música. Había Clark Gallón era un rockero, ¿no? Entonces él empezaba a platicar cosas de música, de política, obviamente. En aquellos años había mucha participación, o de arte, o de cualquier tema se podía, ¿no? Entonces eso te permitía la integración de las 3 carreras.
Más aún, la Escuela de Altos Estudios tiene dos puertas, la trasera ya está cerrada, pero muchos de los estudiantes de otras carreras pasaban por el medio de la carrera de Altos Estudios, la atravesaban a veces por el calor, la pasaban o simplemente para ver qué estaba pasando en Altos Estudios, además que había una cafetería ahí, y en esa cafetería en la tarde había mucho movimiento de estudiantes de otras carreras, de tal manera que no solamente había conexión con los estudiantes de la misma Altos Estudios, sino de otras carreras, ¿no? Que llegaban a preguntar, a platicar, a ver a los raros de física y matemáticas, o a que les ayudaran con algún problema, alguno que otro vendía sus conocimientos, resolvía problemas y cobraba, ¿no? Entonces, sí había mayor integración, yo creo que se siente ya esa separación física que hay entre los dos departamentos, ¿no? Ustedes ya no tienen mucho contacto con los estudiantes de matemáticas, y yo creo que ahorita por los problemas globales que estamos viviendo, aunque físicamente están un poco desconectados, yo creo que hay que empezarse otra vez a tener mayor comunicación, y no solo con matemáticas, sino con todas las demás carreras, ¿no? Ahora, ya para terminar, yo regresé el 73, 77 estuve fuera, regreso el 77, regreso a matemáticas. Todavía no me salía, entonces llevaba yo las materias de matemáticas. Sin embargo, nos llevábamos una materia que se llamaba variable compleja, que es parecida a los métodos numéricos de la física que ahora se llevan. Y entonces hubo un maestro que era director de Altos Estudios y que quería ser rector. Entonces falló mucho, lo cuestionaba mucho, no le prestó atención, y entonces nos iba a dar variable. Si pasábamos la materia, nos iba a dar variable compleja 2 el siguiente semestre. Y al menos las mujeres que estábamos ahí, que éramos 3 mujeres, ya en el quinto semestre, 3 mujeres y 2 hombres, las mujeres decidimos que íbamos a cambiarnos, que íbamos a dejar la carrera de matemáticas. Los hombres permanecieron, 2 compañeros, fueron maestros de aquí de la parte de matemáticas, y las 3 mujeres decidimos salirnos. Una se fue a Ingeniería Civil, la otra se fue a la Facultad de Ciencias a México, y yo simplemente me cambié de salón, me cambié a física, ¿no? Entonces, como me había ayudado que yo ya había llevado las materias de optativa de física, me atrasé quizá con alguna otra materia, pero ese quinto semestre sí me atrasé porque ya había llevado materias de matemáticas. Si bien es cierto, se revalidan algunas, pero sí me causó un poco de diferencia con las otras generaciones. Entonces, en el sexto semestre yo me empato con otra generación, no con la inicial, y entro con el maestro Saucedo, Domínguez, Coronel. Con esa generación fue con la que yo llevé la mayor parte de las materias en la siguiente etapa. Eso fue el 77-79. Pues ahí en ese periodo ocurre la creación de los departamentos. También en esas fechas está la creación del CIFUS, con el maestro Marcelino, el maestro Ricardo Rodríguez y el maestro Alejandro Clark. Entonces él nos invita, al maestro Saucedo, a mí a hacer tesis, las primeras tesis en el centro de investigación. Acepto. Entonces yo hice una tesis, la primera tesis surgida del CIFUS, antes CIFUS, ahora DIFUS. La primera